las referencias de celdas. Habíamos determinado que una referencia de celda es la intersección de la columna con la fila. Por ejemplo, si yo quiero ver la referencia de celda del precio del arroz, determinamos que es la columna C con la fila 3. Esta intersección de columna C y la fila 3 es la referencia de celda C3. ¿Pueden ver? Se visualiza dentro del cuadro de nombres la referencia de celda. La cantidad la vemos en qué referencia de celda. En D3, ¿no? Para hallar el importe nosotros tendremos que multiplicar el precio por la cantidad para el primer importe, que es el arroz. Para el segundo importe de la leche se dará el precio con su cantidad. Para el tercer importe de fideos tendrá que ser el precio por su cantidad y así sucesivamente. Entonces la fórmula que nosotros implementemos dentro de E3 al momento de ser rellenada tendrá que servir para calcular las otras referencias, ¿sí? O las otras celdas. Entonces para esto dice que nosotros podemos utilizar la referencia de celda relativa, donde dice que son aquellas direcciones de celdas que están contenidas en una fórmula o función que al momento de ser copiadas hacia otra celda, sus direcciones de celda se actualizarán. A ver, vamos a insertar la fórmula. Recordamos que iniciamos con el signo igual para insertar la fórmula. Seleccionamos la referencia de celda del precio del arroz, que es la celda C3. El asterisco para multiplicar. Y seleccionamos la referencia de celda D3, que es la cantidad. Para obtener el resultado pulsamos Enter. Podemos observar que el valor del resultado es 15, pero en la barra de fórmulas podemos observar la fórmula empleada en la celda C3 por D3. Vamos a proceder a rellenar dicha fórmula. Recuerden, el puntero de cruz negra es para rellenar. Y observamos que ha ido calculando 240 por 5, 12, 380 por 4, 15, 20. ¿Pueden verlo? Podemos comprobar si ha hecho bien los cálculos. Vamos a situarnos en el último cálculo, donde dice 450. En la ficha fórmulas, en el grupo auditoría de fórmulas, vamos a encontrar un comando que dice rastrear precedentes. Le damos un clic y podemos observar que para obtener este valor de 4.50 ha tomado el precio, dice 4.50, y la cantidad que dice 1. Como es un producto, a multiplicar 4.50 por 1 no debe dar 4.50. Probemos si funciona con otro valor. En lugar de 1 vamos a digitar 3. Pulsamos Enter y vemos cómo actualiza. 13.50. De repente en 5 pulsamos Enter y actualiza en 22.50. Quiere decir que el cálculo está correcto. Y seguramente el resto de cálculos también. Podemos probar para cualquiera de ellos su precedente. Si queremos observar la fórmula empleada en la celda, todas las fórmulas, dentro del mismo grupo auditoría de fórmulas, vamos a encontrar el comando mostrar fórmulas. Al elegir el comando mostrar fórmulas, nos va a mostrar las fórmulas empleadas en las celdas. La primera fórmula empleada fue C3 por D3. Al rellenar, ha actualizado la referencia de celda. Ya no es C3, sino C4. Ya no es D3, ahora es D4. ¿Por qué? Por tratarse de una referencia de celda relativa.
Si nosotros copiamos de manera vertical, lo que va a hacer es actualizar la fila. En su carpeta Excel Classes, le he puesto un documento de Word donde dice referencia de celdas. Ahí podemos observar que la referencia de celda relativa nos indica que al momento de copiar de manera vertical, actualiza la fila. Por ejemplo, B3 copio hacia abajo, entonces pasa a ser B4, actualiza la fila. La columna sigue siendo la misma porque estamos copiando sobre la columna. Si hacemos una copia de manera horizontal, entonces lo que va a variar es la columna, más no la fila porque estamos copiando a través de la misma fila. Pero si hacemos una copia diagonal, va a actualizar tanto la columna como la fila, porque se habrá desplazado una columna y se habrá desplazado una fila. A esa forma de cambio automático se refiere a la referencia de celda relativa, que es la forma como Excel inicia toda referencia de celda. Por defecto, la referencia de celda es relativa. Regresemos a nuestro libro de Excel. Vamos a desactivar mostrar fórmulas. Si nosotros no necesitamos las flechas, tenemos que quitar flechas. En la hoja relativa, si ustedes desarrollarán el ejercicio, vamos a la hoja celdas absolutas. Para celdas absolutas, una celda absoluta es aquella referencia de celda que al momento de ser copiada hacia otras celdas, sus direcciones de celdas permanecerán fijas. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que no debe cambiar, de mantenerse igual. Por ejemplo, acá nos están solicitando el cambio de los precios en soles a dólares. Para eso tenemos el precio en soles y tenemos el tipo de cambio. Para cada uno de estos precios en soles entra este tipo de cambio. Para cada uno de estos precios en soles por este tipo de cambio. ¿Qué cosa quiere decir entonces? Que el precio en soles, según el producto, va a ir variando su referencia de celda. Pero lo que nunca va a variar es la referencia del tipo de cambio. Por lo tanto, la referencia de celda donde está el tipo de cambio debe mantenerse absoluta. Para mantenerse absoluta, dice que se le debe anteponer el signo dólar delante de la columna y la fila. Vamos a ver si es cierto. Nos situamos en D5, digitamos el signo igual, seleccionamos el precio en soles, el slash para dividir, seleccionamos la celda E2 que representa el tipo de cambio, pero para que E2 se muestre con el signo dólar delante de la columna y delante de la fila, podemos utilizar la tecla de función F4. Lo único que necesitamos es que el cursor se encuentre en la referencia de celda indicada. En este momento mi cursor está en la celda E2. Está al final de E2, casualmente. Suficiente. Podría el cursor estar entre E y el 2. O podría estar delante de la E. Ahí me está indicando que estoy en la referencia de celda E2. Cualquiera de las tres posiciones es la referencia de celda E2. Pulsamos la tecla de función F4 y podemos observar cómo se ha implementado el signo dólar para la columna E y la fila 2, volviendo a absoluto la referencia de celda E2. Si volvemos a pulsar la tecla de función F4, el dólar tan solo se va a mostrar para la columna 2, perdón, para la fila 2, más no para la columna E. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que la columna E va a estar relativa y la fila 2 va a estar absoluta. Si volvemos a pulsar F4, observamos que la columna E tiene el dólar y la fila 2 no. Por lo tanto, la columna E va a estar absoluta y la fila 2 va a estar relativa. Si volvemos a pulsar F4,
La referencia de celda E2 se va a mostrar relativo porque no tiene dólar. Volvemos a pulsar F4, se vuelve absoluto. Entonces la referencia de celda puede ir cambiando si nosotros vamos pulsando la tecla de función F4. Dejemos en absoluto E2, pulsamos Enter y procedemos a rellenar. Para mostrar la fórmula, recuerden que debemos ir a la ficha fórmulas, grupo auditoría de fórmulas, mostrar fórmulas. Y vamos a observar cómo la referencia de celda E2 siempre se repite. Pero lo que no se repite es la primera referencia de celda, que es C5, luego se convierte en C6, C7, C8. Donde C5, C6, C7, C8 representa el precio en soles, pero E2 representa el tipo de cambio. Desactivamos mostrar fórmulas y podemos observar, por ejemplo, que el último cálculo debe ser correcto, rastreando su precedente. Está cogiendo el precio en soles de plancha por el tipo de cambio. Desactivamos las flechas. Si actualizo el tipo de cambio, por ejemplo, en este momento se encuentra en 2.77, pulsamos Enter y vemos cómo se actualiza el precio en dólares. Entonces, de esa manera podemos nosotros establecer la referencia de celda absoluta. Ustedes van a tener acá su ejercicio en absoluta 1 y absoluta 2. Celda mixta. La referencia de celda mixta refiere a que una parte de la referencia va a cambiar y la otra no. Bien puede ser la columna o bien puede ser la fila. ¿Cuándo utilizamos este tipo de referencia de celda? Cuando tenemos una tabla de referencia cruzada. Podemos observar nosotros acá que la columna del básico va a servir para calcular la bonificación y el SNP, como también va a servir los porcentajes que está a partir de B3 y C3. Podemos observar nosotros de que está en el mismo orden del cálculo: bonificación, SNP, SNP. Por lo tanto, podríamos aplicar una referencia de celda mixta. ¿De qué manera? Si nosotros tuviéramos que realizar un cálculo individual, digitaremos igual el básico por el porcentaje de bonificación. Usamos Enter y ya está el primer resultado. Debajo sería algo similar, igual el básico por el porcentaje de bonificación. Si tuviéramos que hacer para SNP, va a ser igual al básico por el porcentaje del SNP. Para el segundo cálculo, igual el básico del segundo empleado Pablo Pérez por su porcentaje de SNP. Y así podremos ir calculando uno por uno, pero nos llevaría mucho tiempo. A ver, vamos a auditoría de fórmulas, mostrar fórmulas. Estamos observando las fórmulas. Podemos observar nosotros que entre estas cuatro fórmulas hay algo en común. Lo común es la columna D. Podemos observar que está presente en las cuatro fórmulas implementadas. Y lo que también está en común es la fila 3. La fila 3, que representa a los porcentajes, tanto para bonificaciones como SNP. Entonces, como la columna D siempre se repite y la fila 3, entonces lo mejor es que cambiamos esa referencia de celda.
Si pulsamos F2, nos situamos a ver en D7, ya le dije en cualquiera de las tres posiciones de 7. Pulsamos F4 una vez, F4 una segunda vez, F4 una tercera vez. Entonces podemos observar que el símbolo del dólar se muestra para la columna D. Luego nos situamos en B3, pulsamos F4, se muestra absoluto porque el dólar está para ambos. F4 se muestra mixto, la columna está relativa pero la fila está absoluta. Por lo tanto estamos obteniendo lo que necesitamos, que la columna D mantenga el dólar, que es la que no va a cambiar, y la fila 3 también, que mantenga el dólar para que no cambie al momento de rellenar. Pulsamos Enter. Vamos a proceder a rellenar primero hacia abajo. Podemos ver cómo se ha mantenido la fila 3 y la columna D. El resto está cambiando. Si procedemos a rellenar hacia la derecha, una vez más, podemos ver que se mantiene la columna D y la fila número 3. Desactivamos mostrar fórmulas para poder observar mejor, y ahí vemos que con una sola fórmula nosotros podemos hallar, con una sola fórmula nosotros podemos hallar todos los resultados. Vamos a volver a repetirlo. Relleno primero hacia abajo y luego rellenamos hacia la derecha. Pero recuerden que primeramente hemos fijado la referencia de celda. La referencia de celda mixta. Luego ustedes tienen acá su ejercicio de Mix 1. De la misma manera, con una sola fórmula debo hallar el porcentaje de producción por almacén, donde va a ser esta columna de producción con esta fila de porcentaje. Tendremos que escribir una fórmula acá, que está al momento de rellenar de manera vertical y luego rellenar de manera horizontal, nos ocupe todos los cálculos de acuerdo a su producción y a su porcentaje.